Miguel Ángel, y bueno, yo voy a hablar, creo que voy a ser más breve que Pedro, creo que no voy a cumplir la media hora, espero, y es inevitable que diga algunas cosas que ya se han dicho, ¿vale? Las cosas que ya se han dicho pues las pasaré un poquito así sobre la marcha. Bueno, pues Publio Helio Adriano, pues veis que vivió entre el 76 y el 138 y precisamente estamos ahora en el 1900 aniversario de su llegada al poder, el año 117. Estuvo hasta su muerte el 138. Bien, se ha considerado que mi intervención va a ser sobre el derecho, efectivamente, Adriano en relación con el derecho. Luego diré también una cosa en cuanto a Adriano como hombre, Adriano como persona. Y ahí entroncaremos un poco con la cuestión esta de los poemas, estos poemas tan extraños que hemos leído, y podremos decir lo que se puede decir, que tampoco es que sea una cosa especialmente, un análisis de texto muy profundo, ¿no? Bueno, se considera que Adriano está en un momento importante, un momento que es un quicio en la historia de Roma, en la transición entre el primer y el segundo principado, ¿vale? En la historia de Roma, sabéis que se suele decir que Roma se divide en monarquía, república e imperio. Y la parte del imperio es una parte bastante amplia, dura unos pocos de siglos, se suele dividir entre el alto imperio o principado y el bajo imperio o dominado, ¿vale? Esto del imperio, la diferencia que hay entre el imperio y la monarquía es una cuestión, en principio, meramente nominal, O sea, la monarquía romana era una monarquía, en la época arcaica, una monarquía absoluta. Me perdonáis si estoy utilizando un tono a lo mejor demasiado elemental, pero bueno, yo creo que es lo propio, ¿no? Tampoco vamos a hacer una intervención de especialistas. Entonces digo que la monarquía romana era una monarquía absoluta, y cuando al final el último rey, Tarquino el Soberbio, es desterrado y es destronado, en Roma se le coge una gran aversión a la palabra rex. La palabra rey es odiosa para los romanos, es como para nosotros la palabra tirano, que en Grecia no tenía un sentido negativo. El tiranos es una figura que existe en un momento dado. O la palabra dictador en Roma era una magistratura, había un dictador que se podía nombrar y no estaba cargado de connotaciones negativas. En cambio la palabra rex sí lo está. Entonces cuando Octavio Augusto llega al poder e inaugura el principado, tiene aversión a la palabra rex, pero en el fondo es una monarquía, ¿vale? El principado no deja de ser una monarquía. Entonces la distinción que se hace entre el principado y el dominado es que en el principado existe todavía una especie de respeto teórico a la república. La república sigue existiendo. En época de los primeros emperadores, de los Julio Claudios, posiblemente ya esto se va debilitando un poco con los Flavios, todavía existe la ficción de que hay elecciones, hay magistrados, hay ediles, cuestores, censores, pretores, cónsules, todas las magistraturas. Lo que pasa es que poco a poco se le está vaciando de contenido. Es decir, la administración imperial es una especie de administración paralela, ¿vale? Como si dijéramos, y os pongo un ejemplo, en la cuestión del dinero. En Roma, en la República, existe el erario, palabra que a todos nos sonará, el erario público, es el aerarium, ¿vale? Que es como, diríamos, la hacienda. Cuando llega Octavio Augusto, crea una especie de hacienda paralela. Dice, muy bien, el erario va a seguir existiendo, pero se va a crear el fiscus caesaris, el fisco, que es una especie de hacienda paralela que voy a controlar yo, que soy el emperador, que diríamos que son como competencias diferentes. Poco a poco, el emperador, o sea, el princeps, que es el título que se da, se dan una serie de títulos, princeps, que es un título senatorial, imperator, que es un título militar, Augustus, que es un título religioso, el mismo título de Caesar, César, que es un título más bien familiar, homenaje a Julio César, todos menos el verdadero, que es el de Rex, ¿vale? Es el de Rex. Bien, entonces la distinción que se hace entre el principado y el dominado es que el dominado ya, esta ficción ya decae, ya en época de Teodosio, de época de Constantino, en el Bajo Imperio, ya esta ficción de que el emperador respeta la república ya no se mantiene, y ya se habla abiertamente del emperador, además de todos los títulos que hemos hablado, es Dominus, señor, y es Rex, por supuesto, y llega a ser Deus, ¿no? Es Dios en la tierra, Dios al que hay que adorar.
Bien, pues dentro del Principado se habla de dos etapas, ¿no? Del primer Principado y el segundo Principado. Y podemos establecer entre la época de Trajano y Adriano esta creación del segundo. Y ahora os diré algunas de sus características desde el punto de vista del derecho. En primer lugar, Adriano es importante porque ordena a un jurista, a Salvio Juliano, la redacción del Edicto Perpetuo. El Edicto Perpetuo en realidad es la muerte del edicto, porque el edicto del pretor era una reminiscencia de la República. Y el pretor era el magistrado jurisdiccional, diríamos el magistrado que creaba el derecho. Estos pretores, cuando se presentaban en las elecciones, llevaban una especie de programa electoral con elementos de derecho, con acciones. Las acciones son el mecanismo procesal para reclamar un derecho. Uno iba ante el pretor y esgrimía una acción. Bien, pues esas acciones se iban creando conforme a lo que iban proponiendo los distintos pretores que se iban presentando a las elecciones. Cuando llega Adriano, diríamos que lo fosiliza. Dice, porque lo bueno que tenía el edicto era que el año siguiente, en Roma había elecciones, se suponía todos los años, ¿vale? Luego el edicto del pretor se iba renovando anualmente, pero los romanos, como eran tan conservadores en sus cosas, siempre mantenían, o casi siempre mantenían las acciones que habían tenido los pretores anteriores, de tal manera que el edicto del pretor es un documento que lo único que hace es crecer, porque se van creando nuevas acciones. No se sabe muy bien cómo funcionaba, es de suponer que algunas acciones que no funcionaran bien decaían, ¿no? Eran derogadas, pero en Roma realmente no se derogan las leyes, en todo caso lo que pasa es que caen en desuso y van apareciendo nuevos mecanismos procesales. Y eso hace que el derecho romano, esto es muy difícil sintetizarlo en pocas palabras, pero esto hace que el derecho romano, la riqueza del derecho romano es la creación de los pretores, que se supone que no eran políticos aislados, trabajaban sobre la base de juristas, que eran una especie de intelectuales, que no eran profesionales, no cobraban, pero se dedicaban al derecho. En Roma había una serie de actividades típicamente nobiliarias, las actividades que hace un noble, que son actividades que no están remuneradas. ¿Cuáles son esas actividades que hace un hombre noble? La política, por supuesto sin cobrar un duro, porque eran gente muy rica, se dedicaban a eso. La política, la filosofía, la literatura, las bellas artes, la religión y el derecho. Se dedicaban, formaban escuelas, acudían a juicios, era además un estudio muy práctico. Bien, pues esta gente era por lo visto los que informaban a los pretores, a los que iban, diríamos, asesorando, hacía que el derecho romano fuera creciendo de una manera como las ramas de un árbol, de forma insensible. Y no tenemos constancia de quién era el que había creado tal acción, sino que era una cosa anual y progresiva. Bien, cuando llega el cambio es radical con Adriano, porque Adriano lo fosiliza, le encarga a un jurista, un señor muy conocido, y le dice, tú redacta el edicto perpetuo definitivo, ya el derecho deja de crecer. Este derecho que estaba atento a las necesidades, diríamos, de la práctica y que iba evolucionando poquito a poco, pues desaparece. Y entonces vemos que ahora la fuente del derecho es el princeps, el príncipe. Esto va a empezar a ser así, todavía de una manera muy suave, porque tanto él e incluso Trajano, también lo vemos mucho en el epistolario de Plinio, vamos viendo cómo el emperador está intentando controlar el derecho. Porque en esta época el Estado no controla el derecho es una creación de estos juristas, que al fin y al cabo pertenecen a la sociedad. Esto para nosotros es un poco una locura, ¿no? Porque para nosotros el derecho lo dictan la autoridad política, en nuestro caso los parlamentos, que son representantes del pueblo, ¿no? En el antiguo régimen lo hacía el rey como titular del poder político. Esa mentalidad es la que empieza a crecer ahora, es la que empieza a aparecer. Es decir, que el derecho es lo que dice el emperador que es derecho, no lo que digan los juristas o lo que... por supuesto, no pensemos tampoco que en estas elecciones que estamos hablando son elecciones democráticas. Estamos hablando de elecciones con circunscripciones electorales tremendamente aristocráticas, ¿vale? Pero bueno, sería la aristocracia la que controlaba el derecho.
Entonces diríamos que con Adriano empieza la mentalidad del antiguo régimen, y esto se va a desarrollar muchísimo en el dominado. En el dominado diríamos que el emperador es la fuente única y exclusiva de derecho. Vosotros pensáis que el derecho romano que nosotros conocemos, el 99% está en el Corpus Juris Civilis, la obra de Justiniano, ¿no? La obra de Justiniano tiene 4 partes, o 3 y un apéndice, ¿no? Que es el digesto, que son textos de juristas, y eso es lo más valioso del derecho romano. Si no fuera por eso, diríamos, el derecho romano sería una actividad para historiadores. ¿Por qué nuestros jóvenes todavía que estudian derecho, que no son historiadores, que van a ser abogados, van a ser jueces, estudian derecho romano? Pues porque el derecho romano es el cimiento del derecho actual. Pero el cimiento dentro del derecho romano es el digesto, son la actividad de los juristas. El código son disposiciones normativas del emperador, son rescriptos, mandatos, edictos del emperador, constituciones imperiales, es decir, son normas autoritarias. Su influencia, diríamos, en el derecho actual es muy limitada, quizá con un poco la excepción de Justiniano, que sí, evidentemente ya es una época bizantina, es una época ya el dominado elevado a la enésima potencia, sí, diríamos que hace unas innovaciones que han pervivido en el derecho común y han pasado al derecho español, ¿vale? Pero dejando aparte esa figura, que además Justiniano está asesorado por grandes juristas, como Triboniano, que esa es otra característica. En esta época los juristas ya no van por libre, no son grandes señores que se dedican de manera gratuita y honoraria al estudio del derecho, sino que se empiezan a hacer funcionarios. ¿Vale? Justiniano es el que primero desarrolla el derecho administrativo romano, si es que se puede hablar de derecho administrativo, una expresión totalmente anacrónica, ¿no? El derecho romano sobre todo es derecho privado, no es ni derecho penal. A mí el derecho penal romano es lo que más he trabajado, pero realmente no, porque el derecho penal romano no es modelo de nada, es un modelo de un poco de brutalidad en gran medida, ¿no? Pero el derecho privado sí es grandioso, sí es grandioso. Y hay en esta época empiezan algunas obras, hay de estos autores, de estos mismos siglos, donde se ve, pues eso, el desarrollo de un pequeño derecho administrativo. Una característica que ha dicho Pedro, y bueno, yo lo digo, es la militarización, que puede parecer un poco paradójico, porque hemos visto que Adriano efectivamente abandona la política de conquista, la política agresiva que había tenido Trajano, y se da cuenta de que el imperio hay que defenderlo, que hay que, diríamos, concentrar las energías en el territorio. Pero paradójicamente se da también una militarización, en el sentido de que Adriano tiene una gran formación militar, una de sus pocos testimonios escritos que tenemos es una alocución a unos soldados. Es un entusiasta, o sea, él se ha criado en el ejército, diríamos, tiene una gran devoción por la disciplina, y además el ejército romano se convierte en una fuente de especialistas. En el ejército romano hay especialistas de cualquier cosa. Gente que hace arquitectos, gente que hace puentes, veterinarios, médicos, y de ahí extrae a muchos especialistas. Gran parte de la administración de Adriano es un poco tecnocrática, es decir, basta de política y vamos a que se encarguen especialistas, gente que sabe hacer las cosas. Bueno, es la característica que ya Pedro ha puesto muchísimos ejemplos de su evergetismo. El evergetismo es una cualidad, porque Adriano empalma mucho, se relaciona con los monarcas helenísticos. Los monarcas helenísticos, una de sus características era el desear ser adorados por el pueblo como evergetas, que significa bienhechores. Es decir, son gente filántropa, que desea que el pueblo los reconozca a base de construcciones públicas, centradas en las ciudades. La cultura antigua, tanto griega como romana, es evidentemente urbana. Y entonces en la ciudad, todas las ciudades tienen que tener su foro, sus templos, sus acueductos, su política de aguas, sus bibliotecas, gimnasios, teatros, y eso supone mucho dinero, ¿vale? Pues él sigue esta política, como hemos visto, la asume totalmente, ¿no?
salvando las distancias, se podría decir de él que fue un déspota ilustrado, ¿eh? Se le podría comparar un poco con los déspotas tipo Carlos III o tipo José de Austria. Es decir, que son gente, diríamos, que tiene conciencia de servicio, son gente que, diríamos, que no tiene el cargo público como una cosa que le beneficia solo a él, sino que debe redundar en el beneficio de la comunidad, pero desde luego no discute su autoridad. Es una especie de paternalismo. Él está arriba, los demás están abajo, pero él por las noches piensa en nosotros, y por las noches, y se preocupa, ¿no? Entre las cosas que construyó, porque no ha dicho Pedro por decir algo, bueno, pues la Nova Urbs, lo que nosotros visitamos en Itálica, las ruinas de Itálica, en realidad no es más que un barrio residencial, no era el centro de Itálica, que está bajo Santiponce. Es un barrio residencial construido por él, que se le llama la Nova Urbs, frente a la Vetus Urbs. Luego el mausoleo, el famoso Castel di Sant'Angelo, la restauración del Panteón de Agripa, todo eso lo ha dicho Pedro. Otra idea que ha dicho Pedro, pero bueno, que la recalco porque es muy importante en él, es el primer emperador, efectivamente, que quiere revalorizar las provincias. Hasta entonces, Roma se considera que es Italia. Bueno, no es ni siquiera Italia, es el territorio itálico, el Ius Soli, que es la línea que va de la Spezia a Rimini, donde estaba la famosa frontera del río Rubicón, ese que cruzó César y causó la guerra civil, ¿no? la segunda guerra civil, y es sería desde más o menos un poquito más para abajo de Génova, Venecia, hasta el sur de Italia, ¿no? Hasta Calabria, dejando fuera Sicilia, Cerdeña. Eso es, diríamos, el territorio de Roma. Todo lo demás era provincia y era secundario. Seguramente no es que tampoco fuera una especie de vocación suya, sino parece ser que en Roma, en Italia, o sea, y en Roma en sentido jurídico, hay una gran crisis demográfica. Y entonces aparecen nuevas élites, aparecen nuevas, como el clan de los béticos, todos béticos los pobres, el clan de los béticos, y bueno, y también hay galos, en esta época aparecen galos, entonces hay, diríamos, las élites indígenas que aspiran a convertir Roma en un ideal helenístico, como ha hablado muy bien Pedro, ¿no? Que es la ecumene, es decir, la tierra habitada de personas que no son bárbaros, de personas civilizadas, cuyo modelo son los griegos y los romanos, y los que están helenizados y romanizados, los demás son bárbaros, ¿vale? Eso supone que él se enfrente con el Senado, ¿eh? El Senado es el garante, o diríamos la quinta esencia de las virtudes y del espíritu romano totalmente resistente, ¿no? Ideológicamente, bueno, uno de los rasgos típicos suyos que aparece también en esta época y que de alguna manera podríamos relacionar con la difusión del cristianismo, es un cierto espíritu humanitario, me parece el humanitarismo, ¿eh? Aparecen textos, y eso se ven por ejemplo en los textos jurídicos, donde nunca se discute la esclavitud, por ejemplo. No se discute que el esclavo siga siendo esclavo, pero aparecen normas humanitarias, de que al esclavo no se le puede dar más de tantos azotes, que al esclavo merece un descanso, que al esclavo no se le puede, y normas, y también algunas que favorecen su liberación, el favor libertatis, es decir, la liberación del esclavo. Según parece, esto está muy relacionado con su mentalidad estoica, ¿eh? Él es estoico, tampoco parece que le hiciera asco a la ideología epicúrea, que era la filosofía, que tampoco eran tan diferentes, pero él, bueno, pues ya hemos hablado de su vinculación con Epícteto, que es un filósofo estoico importante. Todos los emperadores romanos fueron filohelenos, tampoco es una originalidad suya, ¿eh? Grecia en principio es una provincia más, pero en la práctica los romanos se dan cuenta que Roma no es una provincia más. Los griegos y los romanos tenían una relación semejante a la que podemos, se compara en estos días como la que tienen los norteamericanos y los europeos. Es decir, los americanos serían como los romanos, son toscos, brutotes, militaroides,
diríamos que son los que hay que llamar en caso de incendio, pues se acude al tío Sam, pero realmente ellos no son como nosotros, que somos los fetén, somos los griegos, ¿no? Los europeos, somos la cultura, ¿no? La civilización, bueno, pues es muy parecido. Pero, yo digo, todos los emperadores romanos son filohelenos, pero él es especialmente filoheleno, hasta el punto de que le llamaban el Graeculus, el grieguecillo, que es una palabra en Roma un poco despectiva, ¿vale? O sea, un grieguecillo es, además dice, un grieguecillo hambriento lo sabe todo. Dice que en Roma, cuando llegaba, era como los argentinos estos que se venden perfectamente, ¿no? Y saben, y son psiquiatras y tienen mucha labia, pues en Roma había especialistas griegos de todo. Te parecía un grieguecillo allí y sabía de todo. Bueno, pues le llamaban Graeculus, y eso se ve incluso en su aspecto físico, va con barba. La barba no es típicamente romana, él hace muchas cosas como griego. Creo que ha salido hasta la misma imagen, el muro de Adriano. Dos comentarios sobre el muro de Adriano. Uno, esto refleja la voluntad de fortalecer el imperio. Pero ya veis que esto de construir muros es una cosa muy actual. Además, la razón por la que Adriano hace el muro es exactamente la misma por la que hoy en día se hacen muros. Para los que están fuera, no entren a los que están dentro. O sea que él es humanitario, pero dentro de un orden. Humanitario con los que están dentro, pero los pictos y los escotos que se queden allí en su tierra. Eso todavía... Bueno, y otro comentario curioso es que muchas veces también se ha puesto de relieve, ¿no? El perfecto conocimiento que tenían los romanos del terreno. El muro de Adriano está hecho en el punto de la isla de Britania más estrecho. Está calculado perfectamente, sin ningún tipo de artilugio. De manera empírica saben ellos dónde estaba el punto. Y decir que aguantó bastante bien, porque por lo menos hasta la época, creo que fue de Honorio, por lo menos 3 siglos más, mantuvo el muro a los bárbaros fuera, ¿no? Bien, voy a decir ahora algo sobre Adriano como hombre, ¿no? Las fuentes nos lo presentan. Hay una fuente muy famosa de él que dice que era varius multiplex multiformis, algo así como variado, cambiante, polifacético. Era un hombre difícilmente clasificable, por eso era un tipo difícil, aunque con muchas virtudes también, pero con algunos puntos oscuros en su vida. Ahora veremos algunos. Se ha dicho de él también que era un dilectante, ¿no? Como una especie de aficionado a todo, era un hombre culto, ¿vale? Pero realmente su cultura, bueno, tampoco se puede juzgar mucho pero parece ser que era no demasiado profunda, sino un hombre más bien que le gustaba picar de todo. Era esa marisabidilla, como quien dice, ¿no? No profundizaba en nada, pero sabía un poco de todo. Un hombre de cierta cultura, de muchísima curiosidad, es un hombre, en ese sentido es muy moderno, ¿vale? Un sentido de la estética muy desarrollado, un hombre que le gustaba mucho la belleza, enamorado de la belleza, y, por ejemplo, si mezclamos esto con la curiosidad, pues nos sale el turista. Y en muchos sentidos, él es un gran viajero, viaja casi siempre de trabajo, pero también va a ver sitios curiosos, ¿vale? Y una de sus visitas, también ha dicho Pedro que estaba enamorado de Egipto, le encantaba Egipto, tenía una fascinación pero por supuesto siempre a un nivel inferior al de los griegos, no pensemos, los griegos siempre son más. Pues él va a ver los colosos de Memnón, que son unos colosos que están al sur de Egipto, que realmente la anécdota a mí me parece fascinante. Dice que había dos grandes colosos que de resultas de un terremoto se filtraba el agua y todos los amaneceres, cuando se producía la evaporación del agua, el coloso hacía un sonido que parecía que gritaba. Solo imaginad, a mitad del desierto, 2 estatuas gigantes que a las 7 de la mañana se oye ahí como algo parecido a lo que hemos hecho nosotros de la nímula o águla, y daba allí y él cuenta que lo oyó. Él estuvo allí y lo pudo ver, porque no todas las veces, dependía de cómo estuviera el rocío, se oía o no se oía. Y los romanos allí ponían en sus grafitos: oí al coloso, o no lo oía. Se dice que las últimas veces que cantó fue en el siglo XVIII y XIX, que lo oyeron algunos viajeros románticos, estos, por supuesto ingleses o franceses, ¿no?, que había por allí, pero parece ser que es cuento chino, o sea porque ya por esto no se oye.
Bueno, un hombre, como digo, de muchas cualidades y tenía muchas inquietudes religiosas y filosóficas. Un hombre, diríamos, espiritual, ¿no? O sea, realmente era un tipo que le interesaban estas cosas. Su ideología era estoica, parece ser que era monoteísta. El paganismo romano, en alguna de sus manifestaciones filosóficas, evoluciona hacia un cierto monoteísmo ético, ¿no? Una especie de, incluso la misma religión griega, pues piensa en Zeus como padre de todos los dioses, ¿no? Una especie de dios superior. Pero al mismo tiempo las fuentes nos dicen que era un hombre lascivus, jocosus, ¿no? Un hombre lascivo, juguetón. Jocosus es a los juegos, pero ¿qué tipo de juegos? Jugaban los médicos. Nos dicen que compuso versos obscenos. Realmente, bueno, pues eso hace que algunos autores hayan visto en lo que hemos cantado nosotros un sentido obsceno. Ahora podemos observar si lo veis vosotros o no. Lo cierto es que tiene una grandísima reputación en la historia. La historia se le ha ya en la antigüedad, los autores de la historia augusta, que es... La historia augusta es la obra que empieza después de los grandes historiadores romanos, Salustio, Tito Livio, Tácito, ya Suetonio es un poquito más... A Suetonio le gusta mucho la crónica rosa, le gusta contar anécdotas picantes de los distintos... Y la historia augusta es un grado inferior, aunque últimamente se le está revalorizando. Se piensa que en la historia augusta hay filones buenos, porque es una especie de aglomeración de... Bueno, pues la historia augusta lo plantea como uno de los mejores emperadores, ¿no? Se dice que son los 5 grandes emperadores, son todos seguidos, los 5 buenos emperadores, ¿no? Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Y ya después viene Cómodo, que es un petardo, y ya vienen los Caracalla, ¿no? Entonces esa reputación de buen emperador que tuvo la antigua Roma se ha mantenido en la historiografía tradicional, ¿no? Hay historiadores, estos típicos pesos pesados, ¿no? Muy progresistas todos, Gibbons, Syme, y luego la novelista Jules Renard, pues lo presentan como un hombre excepcional, ¿no? Un hombre, realmente yo creo que hay que revalorizar eso, el hecho de ser un emperador preocupado por su cargo, ¿no? Que hasta entonces muchas veces los emperadores, pues lo de ser emperador era lo de menos, ¿no? Se ha hablado de su época como un saeculum aureum, una época dorada, y también aparece eso en las monedas. ¿Hasta qué punto esto es propagandístico? ¿Hasta qué punto esto es real? Pues es discutible. Bien, un aspecto curioso es la relación entre Adriano y Antino, muy conocida en nuestros días, que parece una cosa de mucha modernidad, parece una cosa de que Adriano era un hombre pues, como muy adelantado a su tiempo, pero cuando la vemos de cerca vemos que también hay algo aquí oscuro, ¿no? No es una relación de igualdad, es una relación típicamente griega, y tiene un nombre, el nombre suena un poco feo, pero es el nombre que tiene. Esto es pederastia. Pederastia. No es una relación entre dos adultos, entre un hombre, dos personas mayores, sino entre un adulto y un efebo. El efebo es el chico que desde que se desarrolla, podríamos decir, desde los 12 años hasta los 18. Y es una relación que no se puede prolongar en el tiempo. En Grecia no veréis nunca a dos señores barbudos con relaciones. Es una cosa, porque es lo que... Es decir, no es, la cuestión es la pederastia, ¿vale? Y por eso se ve muy bien en la mitología. La mitología veis a Apolo y Jacinto, o veis a Patroclo y Aquiles, pero uno de los dos muere, porque no se puede, el jovencito tiene que morir. Es una muerte simbólica. Entonces, Antino, Pedro lo tenía en su... pero ya he visto que pasó lo de largo, entonces, bueno, pues, menos mal porque si no... Entonces, Antino, pues fijaros, muere el año 130, y nació el 111, era muy jovencito. Pero estaba llegando a la edad, como dice, lo digo aquí, a la edad de fin del efebo. No se sabe exactamente por qué murió. Murió ahogado en el río Nilo, cuando estaba de viaje con el emperador. Y parece ser que se presentó como un accidente, o algunas fuentes nos lo presentan que fue como un accidente. Pero resulta que murió, no se sabe si fue exactamente el día 24 de octubre, pero en torno a esa fecha.
la misma fecha de la muerte de Osiris. Osiris, el dios de la mitología egipcia, que muere y renace ritualmente. Entonces hay quien piensa, bueno, con mucho fundamento, de que fue un sacrificio voluntario, que el muchacho se sacrificó. Esto es una idea muy típica de la antigüedad, que a nosotros ahora también nos resulta, aunque por otro lado no suena conocido, la idea de que para que un hombre viva, otro debe morir por él, o para que muchos hombres vivan, el sacrificio de Cristo de alguna manera supone un poco esta mentalidad, ¿no? Un hombre muere y su sangre, su vida, da en rescate por muchos o por alguien, ¿no? Y esto además, de las palabras que emplea la fuente, nos induce a pensar que efectivamente había una idea de que es un sacrificio, de que él muere sacrificándose por el emperador. Pero lo que pasaba es que tenía que morir ya, o abandonar su puesto de favorito. Bueno, pues lo cierto es que murió, él lo sintió muchísimo, o sea, no parece que él estuviera, diríamos, consciente, ¿no?, que fuera una participación. Él lloró muchísimo por él, porque por lo visto lo quería muchísimo. Y él fue deificado, como hemos visto muy bien, hay muchas imágenes, reconstruimos muy bien, seguramente su rostro está un poco idealizado, pero bueno, sus facciones se le reconocen muy bien, y está en todo el imperio. Él llenó el imperio de imágenes de Antino, y construyó una ciudad, que creo que la fotocopia, la imagen incluso es la misma, ¿no? Está muy cerca del Nilo, y esto es lo que queda de la memoria de Antino. Bueno, y ya por último, Adriano como poeta. Son las piezas que hemos contado aquí. Este tal Floro es un poeta menor, muy secundario, se sabe muy poco de su vida, pero tenía cierta familiaridad con el César, con Adriano, porque se permitió el lujo de escribirle un poema un poco metiéndose con él, ¿no? Entonces, que el que hemos cantado, lo que decían las chicas: ego nolo caesarese, ambulare per Britannos, sciticas pati pruinas. Yo no quiero ser César, caminar entre britanos y soportar los fríos escíticos. Escitia es el norte de Europa. Es decir, está diciendo: no quiero ser César y pasarme la vida en el campamento militar, allí pasando frío, en vez de estar en Roma tomando buen vino y en una terma calentito. Y entonces César, el Adriano, le responde: ego nolo florus esse, yo no quiero ser Floro, caminar entre tabernas, esconderme entre cocinas, soportar los mosquitos alrededor. Claro, realmente, como es un poco tan insulso, pues se le ha buscado ahí tres pies, yo creo que un poco tres pies al gato, porque se dice que tiene sentido lascivo y jocoso, erótico. Es decir, esto de ambulare per Britannos sería pues estar allí enrollado con los britanos. Y tal vez lo de pruinas pues tenga un sentido, pero realmente pruinas significa en latín escarcha, y yo no veo mucho sentido erótico a la palabra escarcha. Claro. Y luego dice: yo no quiero ser Floro, esconderme entre tabernas. La taberna puede ser lo que sería un puticlub. Esconderme entre las cocinas son como los mesones, y los mosquitos son los moscardones, o sea, serían estos que van por ahí asaltando cunas y tal, no sé. En fin, realmente el mérito literario no es muy grande, ¿no? Pero bueno, de todas maneras nos refleja una cierta familiaridad con amigos, ¿no? Es un hombre jocoso, en este sentido, que además esto tiene mucha tradición en la literatura latina. En la literatura latina hay casos, por ejemplo, el poeta Nevio, de la antigüedad, o sea, que de época arcaica, también tiene unos versos, digamos, de bronca un poco, entre bromas y veras, con una familia pudiente. O sea, que esto formaba parte un poco de las normas de juego. La historia Augusta nos cuenta, ya termino, que escribió un poema antes de morir, que es este que hemos cantado también. Ahí he puesto abajo, se han hecho muchísimas traducciones, ¿no? Entonces he puesto ahí una... Está llena, lo que más llama la atención del texto es que está lleno de diminutivos. Anímula, guágula, blándula, palídula, núdula. O sea que sería almita, vagabundita, blandita. Bueno, entonces en español, claro, como eso suena tan grotesco, pues lo quitamos, ¿no? Y decimos: pequeña alma mía, blanda, errante,
huésped y compañera del cuerpo. Aquí se ve muy bien su mentalidad griega, el famoso dualismo griego. El hombre es cuerpo y alma, ¿eh? El cuerpo es mortal, es la parte que se deshace, es la parte, diríamos, menos valiosa, y el alma es inmortal, ¿eh? Es la parte noble, la parte que nos asemeja a los dioses. Este quae nunca vivis es ambiguo, porque puede ser pronombre relativo, que es lo que yo traduzco, y lo que traduce la mayoría, que ahora partirás, pero también puede ser interrogativo, sería ¿a qué lugares partirás ahora? Lo que pasa es que, claro, inmediatamente hay una aposición, pálidos, y entonces queda la pregunta un poco desfigurada, ¿no? Entonces parece mejor entenderlo como relativo, pero podría ser también, ya digo, interrogativo. Que ahora partirás hacia lugares pálidos, rígidos, desnudos. Claro, el uso de diminutivos aquí parece que hay como una cierta falta de fe, ¿no?, en la vida de ultratumba, ¿no? Parece que se lo toma un poco a broma. No sabemos hasta qué punto es resignación o es eso, pues es incluso irónico. Parece ser que él, ya digo, tenía inquietudes religiosas, pero realmente no sabemos tampoco hasta qué punto sus ideas de ultratumba eran muy seguras, ¿no? Y ya no te entregarás como antaño los juegos, o sea, en el sentido de que era un hombre bromista, o sea, que tenía amigos, debía ser un hombre afable, pero al mismo tiempo también conviene tener en cuenta que era un hombre difícil y que se le atribuyen algunos asesinatos, en fin, o sea, que mandaba matar a sus enemigos, ¿no? Sobre todo al principio de su mandato y al final. O sea que, como todos, yo creo que todos somos un poco varios, múltiples y variados, y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y esto es lo que os podía decir. Muchas gracias.